tenemos un anhelo, Señor, y es el estar cerca de ti, Padre. Y aunque a veces, Señor, no tenemos esas fuerzas, Señor, y aunque a veces, Señor, no hacemos eso que tenemos que hacer, Padre, nos queremos aferrar a ti, Padre. Que sea tu misericordia, Señor, que no nos sueltes nunca, Padre. Sabemos que nunca lo haces, sabemos que somos nosotros los que fallamos, pero creemos en ti, creemos en tu misericordia, Padre, y por eso estamos confiados, Señor. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Dile que es tu mayor necesidad. Ven, sacianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Adórale donde estás. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Canta con todo tu corazón. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma,
hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos, tanto los que están aquí como los que nos ven a través de las redes sociales. Es un gusto poder estar congregados en su nombre, amén. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Amén. Vamos a hacer una oración. Hemos estado orando cada semana, si recuerdan, por nuestra familia. Amén. ¿Cuántos verdaderamente aman a su familia? Pues vamos a tomar este minuto para orar por nuestra familia. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Dios. Tomamos este minuto, este momento, Señor, para orar, para bendecir a nuestra familia, nuestra casa, Padre, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tu voz y oras por tu familia como de verdad? Con ese amor que tú tienes por tu familia. Padre, bendecimos a nuestra familia, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Padre precioso, porque tu bendición, tu provisión, Padre, tu protección, Señor, sea sobre cada uno de nuestra casa, Padre precioso. Oramos por negocios, trabajo, Señor. Oramos por tu bendición, Señor. Oramos por tu gracia, por tu sabiduría, Señor, sobre mi casa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaro, Señor, que mi casa y yo, Señor, te servimos, bendito Padre. Hoy declaro, bendito Señor, sanidad sobre mi esposa, Señor, sanidad sobre mis hijos, libertad, bendición. Los declaro, Señor, hombres y mujeres productivas, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Ahora dile un momento conmigo: Señor Jesús, háblame, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy terminamos esta serie que hemos nombrado. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie? Muy bien, muy bien. Dios está llamándonos, ¿verdad?, a que nosotros podamos ser esas personas que damos nuestra mejor actuación. Recordamos que Dios nos da la oportunidad de estar en diferentes escenarios, diferentes tiempos. Nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia, son los escenarios que Dios nos ha dado para que nosotros podamos manifestar, ¿verdad?, quién es Dios, para que podamos manifestar nuestra vida, lo que somos nosotros. Jesús, cuando vino a la tierra, dice que gran luz resplandeció. Jesús mismo dijo que Él es la luz del mundo. Él vino a traer luz. Pero hay un momento que después de un tiempo de caminar Jesús con las personas, con sus discípulos, con sus seguidores, hay un momento en donde Jesús les dice: ahora ustedes son la luz y son la sal de esta tierra. Hay un momento que después de tiempo de conocer a Jesús, Jesús nos enseña, nos forma de tal manera, ¿verdad?, que nos dice: ahora tú eres la luz y tú eres la sal. ¿Verdad? ¿Cuántos llevan menos de 6 meses de conocer a Jesús? Aquí creo que vemos personas que llevamos más de 1 año. Es más, ¿cuántos llevan 10 años de conocer a Jesús? A ver, levanten sus manos. Ya nada más. Hay personas que tienen quizás 20 años, que ya tienen mucho tiempo. Es más, ¿cuántos tienen 3 años de conocer a Jesús? Levanten su mano, ¿no? 5 años, 3 años, 5 años, 2 años. Hugo, ¿cuánto tiempo tienes de conocer a Jesús? 3 años, fíjate. 3 años fueron suficientes para sus discípulos de Jesús manifestar su reino. Así es que Hugo, que tiene el menos tiempo, ya es luz y ya es sal. Así es que cada uno de nosotros somos luz, somos sal, somos llamados a dar nuestra mejor actuación, dar lo mejor de nosotros. Y por eso hoy cerramos con un título que es muy interesante, que hemos nombrado, que hemos llamado: sueña, arriesga y crea. Lo voy a volver a repetir: sueña, arriesga y crea. Hay un momento en nuestra vida donde vienen sueños, donde vienen anhelos, donde vienen deseos,
Y sabes una cosa, el siguiente paso después de un sueño es crearlo, es hacer que sea posible. Pero por lo que nos damos cuenta en este título, nos damos cuenta que hay algo que está intermedio entre nuestro sueño y la creación de él. El hacerlo una realidad, el hacerlo una verdad, hacerlo algo que es algo que existe, hay algo que se llama riesgo. Di conmigo, riesgo. Y sabes, por eso muchas personas no cumplen sus sueños. Por eso muchas personas no terminan con algo que anhelan o que desean. ¿Por qué? Porque tienen miedo a arriesgarse. Porque le tienen miedo al riesgo. Porque tienen miedo a ser rechazados. Porque tienen miedo al fracaso. Porque tienen miedo a hacer diferentes cosas y piensan, no lo voy a lograr. Por eso es que todas las personas tenemos sueños, pero pocas personas realmente alcanzan a cumplir sus sueños. Pocas personas realmente disfrutan de lo que han soñado y de lo que han anhelado. Pero cada uno de nosotros tenemos la capacidad, di conmigo, yo tengo la capacidad. Tenemos la capacidad de crear, tenemos la capacidad de que nuestros sueños se hagan una realidad. Hay algo que hemos escuchado mucho en liderazgo, cuando nos hablan acerca de liderazgo, y es que tú y yo tenemos la capacidad de hacer que las cosas sucedan, de hacer que las cosas sean una realidad. Lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos personas con capacidades, con talentos, con dones. Cada uno tenemos diferentes dones, cada uno de nosotros tenemos capacidades, habilidades para hacer las cosas. Definitivamente no todos somos iguales y tenemos diferentes. Cuando tú y yo nos arriesgamos, cuando invertimos, cuando hacemos algo, sabes, muchas veces en medio de ese riesgo descubrimos lo que somos, descubrimos lo que tenemos. Cuando no nos conformamos con vivir solamente como los demás dicen, como el mundo dice, como el diablo dice, cuando no nos conformamos a eso, nos arriesgamos y decimos, sí se puede, sí lo puedo lograr, sí lo puedo alcanzar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo voy a estar contigo. No estamos solos, dile al que está a tu lado, no estás solo. Dios está contigo. Entonces tú y yo tenemos la capacidad, porque tenemos a Dios con nosotros, de poder crear. Sabes, Dios tuvo un sueño. Dios soñó e imaginó a cada uno de nosotros, a cada uno de los seres humanos, con el deseo de tener una relación con ellos, de tener a alguien más con quien relacionarse. Porque tú y yo nos podemos dar cuenta que desde el Génesis dice la palabra que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y pudiéramos pensar que quizás lo dijo a los ángeles, pero en realidad tú y yo sabemos que Dios está o se manifiesta en tres formas diferentes, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Cuando dice hagamos, realmente nos está hablando de la comunión, intimidad y conocimiento y relación que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno mismo. Dios no necesitaba realmente una relación, pero Él tuvo un sueño, Él dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, que señoree, que tenga autoridad, que se parezca a nosotros. Dios soñó con nosotros. Y sabes una cosa, el acto de creación final de Dios fue crear a la humanidad a su propia imagen. Pero fíjate esto, Dios los creó o nos creó con la libertad de escoger, de modo que pudiéramos llegar a ser auténticos conductos de amor. Dios nos creó con ese propósito.
de ser personas que a través de nuestra vida pudiéramos reflejar a Dios, pudiéramos reflejar su amor. Pero ¿sabes una cosa? Fue el mayor riesgo que Dios haya emprendido jamás. Fue lo más riesgoso que Dios pudo haber creado. A lo mejor tú puedes decir, no hombre, qué riesgoso que Dios haya hecho a los leones, a los tigres. Cuando lees el libro de Job, que compartíamos hace un par de semanas acerca de Job, vemos que en el libro de Job habla de bestias marinas, habla de dinosaurios, literalmente animales muy grandes, que dice, ni tan siquiera con una lanza de un hombre pudieras atravesarlo. Imagínate el grosor de su piel. Habla de ese tipo de animales. Y nosotros podríamos pensar, eso qué riesgoso. Pero ninguna de las otras cosas que Dios hizo, o de los animales, o de la creación que Dios hizo, es tan riesgoso como el habernos hecho personas que tenemos la capacidad de escoger, de decidir, de hacer las cosas por voluntad propia. Ahorita que vamos a ir a bautizarnos a las personas que no conocían acerca de eso, yo les he dicho, esto no es algo obligatorio. A nadie podemos obligar a que se bautice, a nadie se puede obligar a que crea en Jesús. Eso tiene que ser de voluntad propia. Eso tiene que ser algo de fe, algo que yo estoy convencido de que quiero seguir a Jesús y por eso me bautizo. Por obediencia a Él, por eso lo hago. Pero Dios no nos obliga. Dios no nos lleva a hacer las cosas a la fuerza. Hay una parte en Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, donde es interesante las palabras que Dios le habla a Jeremías. Fíjate lo que dice ahí. Antes de formarte en el vientre, ¿qué dice? Ya te había elegido. Antes, di conmigo, antes. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Y luego dice, antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta a las naciones. En 2 ocasiones dice, antes de formarte, desde antes que nacieras, todavía ni tan siquiera estabas en la imaginación de tus papás, yo ya te había elegido. Yo ya te había apartado. Es muy interesante ver las palabras que Dios le está hablando a Jeremías. ¿Por qué? Porque esas palabras se aplican a tu vida y a mi vida. Desde antes de que tú y yo hubiéramos nacido, Dios ya nos había imaginado. Dios ya había tenido un plan. Por eso cuando tú conoces la Biblia, te encuentras tantas cosas que Dios hizo para ti. Estaba platicando con una persona que tiene poco tiempo en el Señor y que le he estado compartiendo la palabra. Y le platicaba que cuando era niño yo iba a la iglesia católica, ella también viene de una familia católica. Y le digo, ¿qué crees? Que yo me acuerdo que cuando era niño tenía mucha curiosidad respecto a las cosas de Dios. Y hacía preguntas que ni mis abuelitas, que eran de esas católicas de hueso colorado, me podían contestar. Una de ellas daba los rosarios cuando la gente fallecía por lo regular, y la otra daba los catecismos para los niños. Así es que imagínate el contexto de donde venimos, es de personas que conocen el catolicismo o que han llevado el catolicismo, ¿verdad?, a un nivel más alto que otras personas. Pero sin embargo no tenían respuestas para mi vida. Yo les hacía ciertas preguntas y no tenían respuesta. Le digo, entonces cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Cristo, cuando Cristo empezó a buscar mi vida, lo que empezó a suceder es que empecé a leer la Biblia, a leerla. Me acuerdo mucho porque durante un tiempo trabajé en un taxi y el que era el mecánico
le comentó después de unos años a mi hermano que le llamó la atención que cada vez que me veía yo llevaba a arreglar el taxi y aprovechaba ese tiempo, traía, me acuerdo, una Biblia chiquita, me sentaba ahí en la banqueta y me ponía a leer y a leer horas y horas mientras arreglaban el coche. Empezó a crecer en mí un deseo de saber, de tener las respuestas de Dios acerca de la inquietud que había en mi corazón. Pero sin darme cuenta, entre más leía la palabra, empecé a darme cuenta que para mi vida había un propósito y había un sueño. Que Dios me había escogido. ¡Wow! Imagínate que de repente tú mismo lees la Biblia y dices, no manches, Dios me escogió. Empecé a ir a una iglesia, Amistad Cristiana, me acuerdo, y fue algo impresionante el día que hubo el llamado. La presencia de Dios era impresionante sobre ese lugar. Yo me acuerdo que dijeron, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y yo sentí la presencia de Dios literal jalándome hasta el lugar del altar para recibir a Cristo en mi corazón. Fue un día que nunca se me va a olvidar. Fue un día que cambió mi vida, que transformó mi vida. Fue muy especial. Así es que recibí a Cristo, seguí caminando, seguí leyendo la palabra. Yo seguía haciendo cosas igual que los demás. Yo seguía, nos íbamos, mi esposa y yo éramos novios en ese tiempo, nos íbamos al antro el sábado y el domingo íbamos a la iglesia. Es más, le daban chance de irse a quedar a mi casa para que del sábado nos fuéramos el domingo a la iglesia. Pero no tenía yo culpa, no me sentía condenado, no me sentía acusado, nadie me condenaba. Me acuerdo que a veces cuando predicaban decía, ven y deja tus cigarros, si tú fumas aquí enfrente, yo dejaba mis cigarros, aunque en la noche me los iba a comprar de nuevo, la verdad. Pero yo no sentía culpa, yo no sentía acusación, yo solo sentía un deseo de conocer a Dios. Un deseo de conocer la verdad. Así es que aunque estaba desvelado y cansado, no me perdía la predicación del domingo. No me perdía el conocer a Dios. Mientras trabajaba, estaba leyendo. Cuando después cambié de trabajo, me acuerdo que en el micro me iba leyendo la Biblia. Tengo años, gracias a Dios, con un hambre y una sed de leer la palabra de Dios y he descubierto muchas cosas para mi vida, para mi esposa, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi trabajo. He encontrado promesas maravillosas. Ha sido precioso. Después de ese tiempo de congregarnos en amistad, recuerdo que terminamos en una iglesia llamada Comunidad Cristiana. Me acuerdo que el día que llegamos a esa iglesia, lo que sucedió es que estaba predicando. Algunos conocieron al apóstol, al pastor Isidro. Estaba predicando y yo me acuerdo que yo creo que hemos de haber llegado tarde. Llegamos yo creo que a la prédica. Eso a veces pasaba, a algunos a veces todavía les pasa. Y llegamos a la prédica y de repente, desde que yo lo estaba viendo predicar, sentí un fuego que recorría mis pies. Un fuego que me establecía en ese lugar. Sucedió algo sobrenatural. Pero no fue lo único, sino cuando yo vi a ese hombre predicando la palabra de Dios de tal manera, con tanta gracia, con tanta autoridad, yo dije, yo quiero hacer lo mismo que él hace. Descubrí mi llamado, descubrí mi propósito, me di cuenta que Dios me había escogido para anunciar su palabra. Y tengo ya casi 20 años, un poco menos 17, anunciando la palabra de Dios, predicándola donde quiera que tengo la oportunidad, le predico a la gente la palabra. ¿Por qué? Porque me descubrí. Porque descubrí que Dios tenía algo planeado y preparado para mi vida. A partir de ahí para acá mi vida ha sido conocer a Dios y predicar su palabra. Cada uno de nosotros que estamos aquí no es casualidad. Hoy estábamos orando por ti y yo la verdad es que le agradecí a Dios por tu vida. Le agradecí a Dios porque nos ha guardado en esta pandemia y porque has permanecido. Pero sabes una cosa, yo no me quiero conformar, quiero verte cumpliendo tu llamado y tu propósito sobre esta tierra en el nombre de Jesús. Hay tantos testimonios ahorita
Que veo a la hermana Paula, yo la conocí cuando ella andaba predicando en todas las casas en la López Portillo. Me acuerdo porque me invitaron a compartir a la célula donde ella tenía la gente que ella invitaba. Años de conocerla. El hermano Luis se congregaba en otro lugar. Y ahora verlo al hermano Luis predicando la palabra de una manera tremenda y poderosa, yo digo, wow, no cabe duda, el hermano Luis se descubrió, la hermana Paula se descubrió, años sirviéndole a Dios. Cuando tú te descubres, tu vida tiene un sentido y un propósito. Ya no vives solamente por vivir, sino que entiendes que hay algo para ti. Y no solamente es de predicar o no solamente es de una cosa. Hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Hay tantos sueños, tantas visiones, tanto que Dios quiere que tú y yo podamos vivir. Todo el mundo sabe que la calidad de un producto está directamente relacionada con el material utilizado, el proceso escogido y el artista que diseña y lo crea. De que prediqué hace unos meses, no sé si se acuerdan que les estuve predicando acerca de algunos pintores, de Van Gogh y de algunos otros, ¿se acuerdan? He visto ahora sí que en las redes sociales cómo anuncian. Ahorita, por ejemplo, ahí cerca de Reforma está algo que hicieron de las pinturas de Van Gogh, algo que hicieron de una manera con 3D y no sé qué tantas cosas, pero me llamó mucho la atención. Pero él muerto aún, sus pinturas son de las más caras y de las más escogidas en el mundo. Sigue teniendo una influencia impresionante. ¿Por qué? Porque es un artista que hizo una creación. Ahora, ¿sabes quién es el artista que te hizo a ti y me hizo a mí? Es Dios. Dios nos creó, Dios nos hizo. Entonces quiere decir que somos muy valiosos. Dile por favor a alguien, eres muy valioso, eres muy preciado. Gloria a Dios. Esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Cuál es la idea que tú tienes acerca de ti? ¿Y quién has decidido llegar a ser? ¿Qué has pensado acerca de ti? ¿Qué dices? ¿Hasta aquí llegó mi vida? Tengo 16 años, me dejó mi novio y por eso hasta aquí mi vida. Hasta aquí llegó. Ya no hay nada más por qué vivir. Ya no hay propósito, ya no hay sentido. Hay mucho que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Nuestro trabajo como el de Dios es crear, es hacer que las cosas sucedan, que las cosas sean hechas. Cuando nosotros entendemos esto, permanece una pregunta: ¿qué estamos creando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando a la estela de nuestra vida? ¿Qué estamos dejando detrás de nosotros? ¿Qué se va a decir de ti el día que mueras? Nunca se me olvida ese momento cuando la hermana Paula y yo fuimos al cementerio y empezamos a orar por un muerto cuando había que orar por otra muerta, ¿no? Nunca se me olvida. Pues yo sé que el día que me muera y se va a escribir esa historia de mi vida. Hay cosas que tú y yo necesitamos dejar, un legado, una enseñanza, un ejemplo de vida, una herencia. Muchos papás están esperando que los hijos crezcan para que los hereden. Pablo dice: los hijos no heredan a los padres heredan a los hijos. En nosotros está el dejar un legado a nuestros hijos, una herencia, un futuro, una bendición. Gloria a Dios. Las palabras que declaramos, las decisiones que tomamos, las acciones que emprendemos son el material con el cual no solo creamos nuestra vida, sino también creamos el mundo que nos rodea.
Todo lo que hablamos, actuamos, todo lo que vivimos tiene un impacto hacia los demás, hacia las demás personas. Lo que tú y yo hacemos, ¿verdad? No creas que no afecta a los demás. Dile al que está junto a ti, lo que tú haces sí afecta a los demás, ya sea para bueno o sea para malo. En el libro de Génesis nos damos cuenta que está construido en torno a dos palabras importantes: bueno y viviente. La palabra dice que Dios, cuando creaba algo, dice que Él decía que era bueno lo que había creado. Pero también nos habla acerca de que todas las cosas que Él creaba eran vivientes. Así es que no solamente la palabra nos habla de lo que es bueno, cuando nos habla de bueno, nos habla de la esencia de las cosas. Bueno es la esencia de las cosas. Entonces no solo se refiere a la esencia, sino también se refiere a la palabra viviente. Todo el universo, la tierra, el mundo, los peces, el mar, todo lo que existe fue creado con una intención. Fue creado con la intención de producir vida. Todo lo que tú y yo vemos produce vida. El mar le produce vida a los peces, a los tiburones, a todos los tipos de animales que hay en el mar. El aire produce vida para las aves, para todo lo que hay en el cielo, produce vida. La tierra produce vida para los animales que se arrastran sobre la tierra. Todas las cosas fueron creadas con una intención. Todas las cosas fueron creadas para producir vida, para dar fruto, para multiplicarlo. Todo fue creado con la intención de crear una vida sostenible. Después de la creación del universo físico en este planeta, la tierra se convierte en la sustentadora de la vida suprema. Crea seres vivientes que caminan por la tierra, por el aire y los que andan o nadan por los océanos. Si la intención impulsora del universo era la vida, entonces el acto creativo preeminente, el más importante, fue cuando Dios creó al hombre como un ser viviente. La creación más importante, la creación de mayor repercusión en la tierra, fue cuando Dios te creó a ti y me creó a mí. Cuando Dios creó al hombre. Si nosotros viéramos el diseño, ¿verdad?, de esta creación hacia atrás, comenzando con el fin en mente, el final supremo del proceso creativo era la intención de Dios crear un ser vivo diseñado a su imagen. Todo fue creado para sostener vida para nosotros. Todo. El mundo, la tierra, todo, el agua, el mar, el viento, todo fue creado para ti, para mí. Fue pensado en nosotros. No es al revés. Aunque fuimos los últimos creados, es porque Dios pensó en todo para que pudiéramos existir en esta tierra. Ayer me aventé todo el documental de National Geographic de la creación de la tierra. Y es impresionante cómo las cosas se fueron formando y se fueron creando. Pero muchas veces la gente empieza a creer que todo lo importante comenzó en el principio, pero en realidad todo lo del principio fue creado para lo que Dios había pensado, el hombre. Lo más importante de la creación, las personas. Dios nos creó con intención. Todo el universo existe con intención. Y que nosotros, si hemos de vivir la vida, ¿cómo la deberíamos de vivir? De una manera intencional. Si Dios ha puesto un sueño, si Dios ha puesto un deseo en tu corazón, necesitas ser intencional. Necesitas dirigirte hacia ese sueño. Necesitas dar los pasos para lograrlo.
No hay nada que nos impida que podamos ir hacia allá. Tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos la imagen y la semejanza. Tenemos la autoridad y el poder para poder lograr cada uno de nuestros sueños. Irónicamente, todo lo demás de la creación vive dentro de su intención. Tú date cuenta, las manzanas o los manzanos crean manzanas y muévelos de ahí, ¿no? Cuando ves a una manzana que dice, esta ocasión ahora voy a hacer unas mandarinas, ya me cansé de ser manzano. No, toda su vida, todo su tiempo se dedica a hacer manzanas, es su intención. No hay debate, sucede todas las veces. Los antílopes dan a luz antílopes. Los peces producen peces. Mientras que un caballo siempre vive como un caballo ha de vivir, los seres humanos podemos vivir vidas inhumanas. Esa es la gran diferencia entre los humanos y los animales. Los humanos tenemos la oportunidad de decidir caminar en nuestra intención o no caminar en nuestra intención. Ser personas que decidimos cumplir nuestros sueños, cumplir nuestros objetivos, cumplir nuestros propósitos, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Ser padres, ser hijos, ser esposos, ser hermanos, ser familia, ser mexicanos. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿A cuántos les gusta el mole? No, entonces no hay muchos mexicanos aquí. A ver, ¿a cuántos les gusta el mole? A mí me encantan las enchiladas, así es que si me van a invitar a comer, ya saben. Si la intención de Dios fue asegurar la recreación de la vida, nosotros no deberíamos escoger una intención menor para nuestra vida. Cada palabra, cada acción, cada acto creativo debería tener como su intención suprema dar vida a otros, bendecir a otros, ayudar a otros, servirle a otros. Ese debería de ser nuestro propósito, nuestra intención. Pero sabes una cosa, no podemos crear vida si no estamos vivos. Esto es algo muy interesante cuando lees lo que Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero fíjate lo que dice Jesús, yo he venido, ¿qué? Para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Jesús vino, di conmigo, Jesús vino. Él vino ¿para qué? Para que tú y yo tengamos vida. Y para que nosotros podamos impartir vida a los demás. A veces defendemos más a las plantas que a las personas. A veces defendemos más a los perros que a las personas. Entre más conozco a las personas, más amo a mi perro. ¿Cuántos han oído ese tipo de cosas? Amamos más a las cosas que a las personas, cuando lo más importante para Dios somos nosotros, son las personas. La intención de Dios es que tú y yo fuéramos bendición donde quiera que nos paremos. ¿Te acuerdas cuando le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las plantas de la tierra? ¿Sí te acuerdas que le dijo eso? Por eso a las mujeres se les da el que las plantas se les vean bien bonitas y bien. Porque Dios dijo eso. ¿Dijo eso? No, perdón. En ti serán benditos todos los animales de la tierra. ¿Cuándo le dijo eso? Lo que sí le dijo al hombre, o lo que dijo cuando creó al hombre, dijo que señoree sobre las aves, sobre los peces, sobre los animales, sobre todo lo que esté en la tierra. Autoridad. Lo que sí le dio a Dios autoridad sobre los árboles, sobre las vegetales y sobre los animales fue al hombre. Pero a Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. ¿Cuántas? Nada más las que te caigan bien, Abraham. Los que te caigan gordos, esos no. A esos no los bendigas. No, a esas familias no, porque esas familias, pues tú sabes, son mala onda. No te caen bien. ¿No? Son bien raros. Dios dijo eso. No, todas las familias de la tierra. ¿En cuántas familias Dios está pensando? En todas las familias. Dios no está pensando en una sola persona. Dios está pensando en todas las familias. Por favor, ponte de pie un minuto. Levanta tus manos hasta arriba, luego hasta abajo. A ver cuántos se aguantan hasta abajo. Ahora hacia los lados, hacia arriba y hacia un lado otra vez. Siéntate, por favor. Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Nada en el proceso creativo fue diseñado en aislamiento. Nada. Al igual que las plantas dependen de nosotros, nosotros dependemos de ellas. Lo que nosotros inhalamos, ellas lo exhalan. Vivimos en simbiosis. No sé si habían oído esa palabra. Yo creo que a lo mejor en la primaria o en la secundaria la escuché, pero ya no me acordaba. Vivimos en relación con todas las cosas. No debería sorprendernos cuando somos creados para la relación de los unos con los otros y en relación con el orden creado. También somos creados para la relación con nuestro Creador, con el Creador del universo. Somos llamados a tener una relación con Dios. Él es nuestro Padre. En el paraíso conocido como Edén, se nos dice que Dios vio, fíjate bien, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera ¿cómo? Solo. No es bueno que el hombre esté solo. Somos criaturas relacionales. Somos llamados a tener buenas relaciones. Di conmigo, buenas relaciones. Somos criaturas relacionales que viven en un universo unido por la relación. Para Dios es muy importante nuestra relación. Esta característica del proceso de diseño puede describirse como empatía. ¿Han escuchado la palabra empatía? ¿Qué significa? Que todo cuando comenzamos a crear algo, a hacer algo, a hablar algo, a decir algo, sabes que tenemos que aprender a preguntarnos cómo afecta esto a otro. ¿De qué manera lo que voy a hacer, lo que voy a decir le va a ayudar o le va a edificar a los demás? ¿O en qué le va a afectar? Eso es vivir en empatía. Eso es vivir pensando que no estamos en un universo solos. Estamos acompañados y necesitamos ser cuidadosos de lo que hablamos, actuamos y pensar en qué le va a servir esto a los demás. En qué va a edificar mi vida, mi casa, mi iglesia. En qué va a edificar mi trabajo que yo haga, diga o haga esto o tal cosa. Tengo que pensar. Dios creó vida para que pudiéramos conocer el amor. Todo lo que Dios hace es una expresión de amor. Por eso no es gran cosa decir, o no queda de fuera decir lo que la Biblia describe en solo 3 palabras. Dios es amor. La Biblia define a Dios como amor. La vida Dios nos las dio para conocer el amor, para disfrutar el amor, para dar el amor, para ser personas que damos amor, que si servimos, lo hacemos por amor.
que si trabajamos, lo hacemos porque amamos a nuestra familia, porque amamos a México. Que todo lo que hacemos encontramos un propósito, algo por lo que vivimos. En Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, Jesús nos dejó este nuevo mandamiento. Dice así: que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Dice: de este modo, todos, di conmigo todos, en ti serán benditas. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra. Todos sabrán que son ¿qué? Mis discípulos, mis seguidores, mis hijos, mis amados, mi creación, lo más precioso y valioso para mí. De esta manera todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. Cuando el amor es la fuerza impulsora del universo, todo se mueve hacia la intimidad. Todo es informado por la empatía. Todo lo que creamos produce vida. Si tenemos como fundamento principal el amor, todo lo que hagamos estará siendo bendición para los demás. Aunque me equivoque, aunque fracase, aunque cometa errores, si lo hago por amor, siempre estará siendo una bendición para los demás. Gracias, Padre. Definirse o ser definido. O nos permitimos a nosotros mismos convertirnos en producto de la intención de otros, o en producto de vivir una vida intencional. En mí está el decidir si vivo como los demás dicen, o si vivo como entiendo que tengo que vivir. Somos criaturas diseñadas para la relación. Somos seres relacionales. Y bien somos moldeados por las relaciones que nos escogen, o escucha bien, o nosotros escogemos nuestras relaciones sobre la base de la persona que tenemos la intención de llegar a ser. Aquí tenemos la opción de definirnos o ser definidos. En el mundo hay tanta información. En el mundo hay tantos ejemplos, tantas ideas. Divorcios, agresión, violencia, malos tratos. Si tú me haces, yo te hago. Si tú me maltratas, yo te maltrato a ti. Tanto que el mundo nos quiere enseñar. Pero justo aquí es donde tú y yo definimos lo que somos. Justo aquí es donde nosotros definimos lo que creemos. Por eso es importante decirte que cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, cuando tú y yo conocemos a Dios, empezamos a entender que hay tanto más para nosotros. Que Dios nos ha llamado a amar. Que Dios nos ha llamado a perdonar. ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado a perdonar? Dios nos ha llamado a dar la vida por otros.
Por eso necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y entonces, cuando los sueños y visiones son el material que está siendo transmitido por una imaginación divina, es el tiempo de soñar, es el tiempo de arriesgarnos y es el tiempo de crear. Es el tiempo de hacer lo que nunca habías hecho. A lo mejor no te habías arriesgado a perdonar porque quizás decías: es que si yo perdono, esa persona me va a rechazar o me va a volver a lastimar. El perdonar es un riesgo. El pedir perdón es un riesgo, porque puede ser que te rechacen. El amar a los demás es arriesgado. Jesús amó a 12 en especial. ¿Y qué crees? Uno lo traicionó. Y de él habla en los Salmos. Y dice: ojalá me hubiera traicionado alguien que no hubiera yo amado tanto. Alguien con quien compartí momentos tan impresionantes. Pero ¿qué crees? Jesús lo perdonó y se arriesgó a seguir amando a los demás, no importando que alguien lo traicionara, no importando que muchos lo rechazáramos. Él hasta la fecha sigue siendo intencional y Él te sigue buscando y Él te sigue llamando. Él te sigue diciendo: yo te amo, aunque tú no me ames. Yo te perdono, aunque tú a veces no me perdones. Tú sigues siendo lo más importante para mí, aunque a veces yo no soy lo más importante para ti. Él sigue viviendo una vida intencional. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo amor. Él lo decidió y Él lo seguirá haciendo, porque su propósito. ¿Y sabes cuál es el sueño de Dios? ¿Sabes cuál es el sueño de Dios, hermana Paula? Que cuando lleguemos al cielo haya tanta gente alabando a Dios que el infierno se quede vacío. En el nombre de Jesús. Ese es el sueño de Dios. Multitudes y multitudes alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Multitudes, toca ahí la batería, hijo. Multitudes y multitudes siguiendo a Cristo, casándose con el Cordero. Ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios es que el infierno quede vacío, solo para el que fue creado, para el diablo. Para el diablo fue creado el infierno, no para los hombres. Así es que no es el propósito ni el deseo de Dios que nadie se vaya al infierno. El corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, ponte de pie. Ponte de pie. Padre, que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.